Sí, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo me les ha ido? ¿Bien o no? Ya mándele señales a esas viejas por ese chat, ni siquiera lo miran, pero bueno, bendito sea mi Dios. ¿Qué más de cosas? ¿Cómo me les ha ido? Bien, sí, señor. ¿Cómo van las cosas? ¿Bien o no? Sí, Bien, señor. profe. Ah, bueno, eso es lo más importante. ¿Qué pasó con la otra belleza que no la veo? Sí. Muy difícil para ingresar, ¿no? ¿O fácil? No, señor. No, profe, fácil. Ah, bueno. Muy bien. ¿Qué han pensado ¿cómo se llama? En la retoma presencial, mientras, damos 2 minuticos mientras entra a ver. Cuenten a ver, ¿qué han pensado? ¿Han pensado algo o no? No. Pues no, profe. No sé. Porque ya el ¿Ustedes gobierno, cómo nos iremos a organizar, profe? Porque pues si piensan en hacer dos, una clase presencial y una virtual, es lo que tengo entendido. sí señora, Las más o menos eso, presenciales. eso era lo que se tenía planeado, o se tiene planeado, ¿no? Sí. Pero hay muchos, no sé, hay muchas, unos sí y otros que no, ¿no? Debido a que en este momento pues la gente está muy prevenida contra ese posible contagio.
porque pues todos nosotros, pues muchos podemos ser asintomáticos, ¿cierto? Sí. Y contaminar a los demás. Entonces uno no sabe ahí cómo vaya a operar la cuestión. Sin embargo, creo que Claudia sacó el decreto 193, creo que fue más o menos donde hablaba del 13 de octubre. O sea que si vamos al 13 de octubre, ¿ya qué? ¿No? Ya este Sí, año no sí. habría. Pues sí, yo también pienso que sería una cuestión como prudente terminar ya este año virtual. No sé, pues entonces toca hablar con la gente también a ver qué opina, ¿no? Sí, claro. Porque no, es un poquito complicado. Y además que hay mucha gente, pues yo entiendo a veces a las mamás porque estos chinos se vuelven locos ahí en las casas, encerrados, y eso les puede pasar a cualquiera, ¿cierto? Pero yo pienso que vale más la prevención, ¿no? Pero pues es mi manera de ver las cosas. Entonces, porque ya, por ejemplo, en la universidad he hablado con muchos chicos y dicen, yo no vuelvo, que no sé qué, que yo quiero así virtual mientras pasa todo esto. Pues ya también es la manera de pensar de cada uno. Y lo que dicen ahorita, pues básicamente ya todo depende del autocuidado que tengamos nosotros mismos, ¿no? Que allí toca tratar de Sí, cuidar. claro. Sobre todo los viejitos hay que cuidarnos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, mientras ingresas esta ingeniera, nosotros estábamos hablando, ¿cierto? Hablamos nosotros, ¿alcanzamos a hablar de compensación alguno? Creo que dejamos, Hablamos que un título, profe. claro, según la capacidad adquisitiva, hablamos, ¿no? ¿Qué fue el título ese? No, es que escribimos, espera, estamos en administración de salarios, ¿verdad? Habíamos Correcto. visto la... Sí, profe. Sí, te escucho. Bueno, es que en lo de la clasificación de salarios quedamos Sí, en el punto B, con el sí. título que dice según capacidad adquisitiva. Correcto, ahí vamos, ¿sí o no? Estamos ahí, estamos conectados. Muy bien, entonces ahí hablemos de una vez. No dijimos nada de eso, ¿cierto? No, solo dejamos ese título. Ok, entonces coloquemos ahí salario, o sea, según la capacidad adquisitiva. Vamos a colocarle B1 como asterisco, como lo quieran, ¿no? Salario Listo. nominal. ¿Listo? 2 puntos. Esta clase de salario se constituye por la cantidad de dinero establecido, en el contrato individual, coma, de acuerdo con el cargo que se ocupe. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué es ese salario nominal? Pues lo que nos dice que nos van a pagar, 1 millón, 2 millones, 3 millones, lo que sea, ¿listo? Sí. Ese es nuestro famoso salario nominal. Uy, hágame el favor, ya que llegó a mi querida amiga Adriana, a ver si nos prende. Actíveme las camaritas ahí para dejar mi registro de entrada. ¿Ya se bañaron o no? Claro. Oye, sí me la gracia de verla, doña Jennifer. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Hola Daisy, ¿cómo estás? Bien. ¿Por qué está de mal genio hoy, Adriana? Cuente a ver, ¿qué le hicieron? No, profe, no, esta noche Ah, me tocó trabajar, estoy. Hola Adriana, Hola, chicas, buen día. Buenos días, buenos Charlie. días. o sea que toca animarla a ¿Te usted. alcanzaste Adriana a copiarlo del salario nominal? Sí, ¿Listo? Sí. Toca listo. animarlas. Ahorita más tardito las animo para que no lloren tanto, que es que no sé qué, que vienen solo aquí a escuchar a este negro. Entonces ya tranquilas, ahora ya puede. Entonces la idea es, ¿cuál es? Ese salario nominal, pues básicamente lo que nos dicen a nosotros, cuánto nos van a pagar, ¿cierto? Y lo que está establecido en el contrato, ¿listo? Ahora vamos a hablar de lo que es el salario real. Entonces, punto aparte, salario real. Señora, Ok. o No, B2 era puede que si ser. poníamos como el... Podríamos colocarle ahí B2 si quiere, como para que le tengamos una diferenciación. ¿Listo? Muy bien, entonces decimos que ese salario, el salario real, 2 puntos, es aquel que representa la cantidad de bienes y servicios
a los que el sujeto tiene la posibilidad de acceder La posibilidad de que, profe, perdón. de acceder. La posibilidad de acceder, Acceder. sí señora, a partir de la cantidad de salario recibido. Punto seguido. Hace referencia al poder adquisitivo. Entre paréntesis podemos colocar, no siempre un aumento de salario nominal significa un incremento en el salario real. ¿Correcto? Entonces, analicemos lo siguiente. Miren, toca echarles el chisme de nosotros los viejitos. Yo en el año, el 26 de octubre de 1979, usted no había nacido, pero yo no tengo la culpa, ¿cierto? Yo entré a una compañía a ganarme 5.000 pesos mensuales, ¿correcto? Como entré el 26, me acuerdo que me pagaron 10 días, voy a pagar nominal, semanal, una cosa así, pero pues igual me pagaron 10 días en el primer pago que recibí, y yo me acuerdo que recibí 1.666 pesos, y eso le alcanzaba a uno para muchas cosas, ¿correcto? Hoy en Y día ella, ni con transporte. no, no, yo ya he llegado a ganar, y yo me acuerdo incluso que nosotros los patones tenemos una ventaja, en ese tiempo, ¿no? Porque casi la mayoría eran pequeños, tenían el pie pequeñito, y yo pues era uno de los que tenía pies de apóstol, entonces yo encontraba los zapatos muy baratos en las rumes que hacían, porque no, digamos, la gente llegaba más o menos hasta 40, y yo tenía en ese momento 42, entonces un par de zapatos que podía costarle a cualquiera en un momento 10.000 pesos, a mí me costaba 1.000, ¿cómo la vieron? La ventaja, ¿sí o no? Entonces, fíjese que digamos, ha ido aumentando. Todos los años tenemos un aumento del salario mínimo, ¿sí o no? Sí. Sí. Pero fíjese que si uno analiza, cada día como que compra menos, ¿o no? Cada año compra usted menos, ¿cierto? Con lo de ese salario. O sea, eso es lo que se quiere decir, ¿no? No solamente, no siempre un aumento en el salario nominal significa un aumento en el salario real, porque se supondría que usted podría adquirir mayores cosas, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué traigo a colación lo de los 5.000 pesos? Porque yo decía, pues, si las cosas fueran como antes, ¿cierto? Que uno dice, pues 5.000 pesos me alcanzaba para muchas cosas, mejor que no le hubieran aumentado en uno nunca y pudiera adquirir las mismas cosas, ¿no? Sí, Hoy en día claro. es complicado. Yo me acuerdo que incluso de pronto ustedes les preguntan a sus papás y uno compraba 1.000 pesos no, 100 pesos de pan y le daban vendaje y eran 12. ¿Sí me entiende? Ay, sí. Todo eso va cambiando y en la medida en que uno, digamos, adquiera menos cosas, pues obviamente ese salario real es en realidad los bienes y servicios que uno puede adquirir. ¿Listo? Para otro ejemplo, por ejemplo, así, la vivienda. Correcto, hace más o menos unos 10 años, póngale 12 años, hablaba uno de viviendas de 50 millones, ¿cierto? Y 50 millones le parecía plata. O de 23 millones, 25 millones. Hoy en día estamos hablando de 250 millones y podríamos estar hablando de una casa de condiciones similares a las que se veían en ese momento. ¿Correcto? Y todo tiene que ver con qué? Con el poder adquisitivo de la moneda en un momento determinado. ¿Estamos claros ahí? Sí. Muy bien. Entonces pongámosle punto aparte C, teniendo en cuenta, como otro literal, ¿no? Teniendo en cuenta el medio de pago. Y decimos 2 puntos. C1, salario metálico. Dos puntos. Corresponde al que es pagado con la moneda
corresponde al que es pagado con la moneda de curso legal o a la moneda legalmente establecida en el país. Punto seguido. De manera de que quien lo recibe tiene la posibilidad de llevar a cabo pagos en efectivo. Punto aparte, C2, salario en especie. Dos puntos. Es aquel que se paga con bienes diferentes al dinero. Punto seguido. Por ejemplo, albergue o habitación, ¿cierto? Albergue o habitación, coma, vestuario, coma, vehículo, coma, entre otros. Muy bien. Básicamente, recuerden que el salario en especie, pues, dependiendo también de los cargos, ¿cierto? Muchas veces le dicen a uno, mire, usted, sobre todo cuando estamos en la parte de ventas, es cuando más le ofrecen a uno, usted va a tener un fijo de, un mínimo de fijo, ¿cierto? Y va a tener comisiones sobre carteras recaudadas, sobre ventas del 5, 2, 1%, ¿correcto? Y pues obviamente uno decidirá si le sirve o no, le sirve en un momento determinado, ¿cierto? Esa comisión o esa, digamos, esa compensación, porque lo podríamos estar tratando también como una compensación en un momento determinado. ¿Listo? Muy bien, entonces decimos D, otra clasificación de salario se divide en dos puntos. Decimos D1, salario fijo. Dos puntos. Está constituido por una serie de elementos, coma, de los cuales su monto es conocido previamente de manera precisa. Punto seguido. Se denomina con este nombre. Debido a que se presenta cuando se fija un determinado pago diario coma, por mes, coma, semana, coma, entre otros. Puntos D2 puede ser, ¿cierto? Salario variable. Esta clase de salario se establece a partir de una serie de elementos
coma, de los cuales su monto no se conoce previamente de forma exacta. ¿Listo? Entonces fijémonos que ahí sí entra muy claro lo que ¿De forma qué? no se conoce previamente en forma exacta. Ah, ok. ¿Listo? ¿Por qué? Porque fíjese, por ejemplo, la parte, volviendo al tema del vendedor, yo ya sé que yo me gano de pronto me dicen, tengo un fijo de 300.000 pesos para que usted se desplace, ¿correcto? Y su salario va a ser de acuerdo, va a ganar comisiones de 5% sobre ventas, 7%, lo que sea. O sea, en un momento determinado no sabemos cuál es el monto fijo que yo me voy a ganar, porque me puedo ganar 1.000.000, puedo ganarme 10 millones o puedo ganarme nada, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Profe, pero ahí, bueno, pues digamos que también dependiendo cómo establezcan las variables. Sí, claro. Porque, por ejemplo, hay variables fijas, ¿no? Que dicen, bueno, usted tiene su salario de tanto, Sí. ganar una variable de tanto. Pero tú no tienes exactamente cuánto te vas a ganar porque desconoces una de esas variables, ¿sí me entiendes? Tú sabes que tienes 300.000 más el 7% sobre ventas. ¿Cuántos son las ventas? Sí, me No, hago o sea, lo entender. digo porque en mi caso pasa eso. Nosotros tenemos un salario básico Sí. y a nosotros, por decir, no nos hacen, ejemplo, el aumento en el salario, sino en la variable. Entonces, Ujú, digamos que nosotros tenemos una variable fija de, ejemplo, 100.000 pesos. sí. Entonces, nosotros sabemos de que mensualmente pues nos llega el salario y esa variable de 100.000 pesos. Por eso te Sí. digo que a veces es variable fija. No, entonces con lo que es variable no puede ser fijo. Analízalo y verás. O es fijo o es variable, ¿sí me hago entender? ¿Cuándo, Entonces, cua- ahí ¿cómo sería? cuándo se vuelve variable? Lo que tú podrías decir, podría tener es una especie de compensación o de aguinaldo, digámoslo así, ¿correcto? Hay de pronto empresas donde de acuerdo al desempeño también puede también catalogarse así como una remuneración por desempeño o por el cargo que estés desempeñando en un momento determinado, ¿correcto? O Mm, sea, cuando se habla del salario variable es porque tú no conoces el monto que vas a recibir. En este momento, cuando tú me dices que son 100.000 pesos, tú ya sabes. O sea, tú sí, te ganas 1.100.000, ¿sí me entiendes? O 2.100.000, dependiendo de, ¿listo? no, ok. Pero si te dicen a ti, te vas a ganar 1.000.000 más el 7% de comisiones, hablemos del 10% de comisiones, y tú en un mes te vendiste 10 millones, te van a dar otro millón, ¿sí o no? Sí, Pero si vendiste 100.000 pesos, ya sabe a qué tenerse, ¿sí o no? nada. Le van a dar 10.000. Eso es Pero, a lo o que se sea hace. que en ese sentido no sería, ¿cómo lo digo? Legal Ujú, de que a nosotros, por ejemplo, lo que te decía, sí. nosotros ganamos 100.000 pesos, supuestamente ellos en la empresa le llaman variable. Ujú, ujú. Y el aumento de salario de ley no lo hacen al salario fijo, o sea, el básico que uno tiene, sino a esa variable. ¿Eso entonces no sería Po- legal? po- Pues en mi concepto no, porque para todos los efectos, digamos, las prestaciones, ¿sobre qué se las liquidan? Sobre el salario básico. Exacto. Y lo que es los aportes a la UGP, perdón, a salud, pensión, está sobre el salario base, ¿sí me entiendes? Ujú. Entonces, en un momento determinado, digamos, eso se llama, en términos tributarios, elusión de impuestos, ¿correcto? Ah, Porque ok. pues está pagando algo, pero no se está pagando lo que es. Que era lo que yo les decía, que de pronto a veces en algunas empresas se habla de que, pues, ay, no, es que aquí le dicen a uno, tengo doble contabilidad. Muy bien. Entonces a usted le voy a pagar 1.000.000 oficial y por por otra parte, ¿cierto? Le voy a pagar 5 millones. O sea que le pago 6 millones, pero entonces el beneficio es que usted no va a pagar a salud y a pensión y esa cosa, sino sobre 1.000.000. Entonces, como uno vive del día a día, le parece un excelente negocio y cuando ya está viejo es que se da cuenta que mejor debía haber pagado sobre todo, ¿sí o no?
porque Sí. también de ahí va a depender su pensión. Mientras que hay unas empresas que pues sí, o sea, a veces no tiene ni sentido de hacer esa vaina, digamos, pero con el fin de mantenerse a veces suceden ese tipo de cosas, ¿no? Ya. Listo, profe. Gracias. Mucho gusto. Muy bien, entonces seguimos ahora con salario mixto. Esa sí ya se lo saben, el D3, ¿cierto? Salario mixto. Entonces decimos que este salario está compuesto por elementos fijos y elementos variables. ¿Listo? A veces también, mire que, pues he hablado de los vendedores porque es como el que uno más conoce, pero muchas veces a los gerentes, ¿correcto? Le dicen, bueno, su sueldo va a ser de 10 millones de pesos y usted va a tener el 1% de comisión, ¿cierto? Sobre todas las ventas que hagan los vendedores. Entonces, ¿usted qué comienza a hacer? A apretar a vendedores, ¿cierto? Para que trabajen y vendan más o no. Porque de ahí también depende mi sueldo, ¿correcto? Y le pueden decir a usted, yo no sé si de pronto ustedes han escuchado, no, sí, claro que deben haber escuchado, a Yambal, ¿correcto? Sí. Esa empresa, por ejemplo, tiene unos tipos de remuneración así que son bien interesantes, ¿cierto? Que cuando la persona se destaca en sus ventas, le dan su vehículo y si se sigue manteniendo, ¿cierto? Pues casi que todos los años le están cambiando el vehículo por uno mejorcito, ¿sí me entiendes? Y eso es bueno, sí, claro, motiva a la gente a que haga mejor las cosas, ¿no? Sí, señor. Además que esa clase de producto en este momento pues tiene unas competencias bastante pesadas, ¿no? Que son Ésica, bueno, una Avon. Chambal. Exactamente, entonces eso ya hace que, digamos, la labor que preste uno de estos señores sea loable, ¿no? Además que acuérdense que hoy en día también funciona mucho lo que son las alianzas estratégicas. Entonces no se les haga raro que a veces llega un loco de esos a venderle a uno de los tres, le muestra las tres revistas. ¿Sí me entienden? O la persona que está dedicada a, digamos, a promocionar ese tipo de producto. Y a ellos, ¿cómo les pagan? Fíjese que el salario de ellos sí sería netamente variable, ¿sí o no? Porque dependiendo de lo que usted vende es como le van a pagar, lo que usted va a ganar, ¿no? Ujú. ¿Estamos ahí? Sí, Bueno, muy bien. Entonces póngale punto aparte 4 o un titulito que diga el carácter variado del salario. El carácter variado del salario. 2 puntos o punto aparte. Muy bien. ¿Ustedes se han escuchado de algo de los que son las compensaciones? ¿Sí han tenido de pronto en donde trabajan, han hablado de eso, de compensaciones o no? pero ¿cuáles compensaciones? Porque pues creo que son las de salud y pensión, ¿no? No, las compensaciones básicamente son otra manera de motivar a los empleados, ¿cierto? Entonces, tomemos nota ahí de una vez, Artica, les comparto también una videoconferencia argentina que me parece que es importante que la sepan de cuál es el punto de vista que tiene cada empleado. Yo no me acuerdo si ya se las hice ver, pero si no, le muestro un pedacito. Bueno, entonces decimos que la compensación o compensación es el área relacionada con la remuneración del individuo, con la remuneración que el individuo, perdón, ¿cierto? Que el individuo mm, recibe como retorno por la ejecución de tareas organizacionales. Punto seguido. Básicamente, es una relación de intercambio entre las personas y la organización.
Punto seguido. Cada empleado hace transacciones con su trabajo para obtener recompensas financieras y no financieras. Punto seguido. La recompensa financiera puede ser directa o indirecta. ¿Listo? Entonces decimos punto aparte A, la compensación financiera directa. Y espérenme un momentico, entonces aquí de una vez me toca aquí con esto. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. No, no, profe. ¿Listo? ¿Ya le llegó? Pues ahí se ve una imagen, pero está quieta. Ah, sí, es que la tengo que no me digan que sí la ven. ¿Qué dice aquí? Compensaciones, ¿cómo definir los sueldos de los empleados? ¿Listo? Mosca, que esto nos va a servir de mucho, ¿no? Bueno, Le van a dar unas pautas ahí que me parecen. Líder en capacitación empresarial. ¿Sí escuchan bien? No, profe. Hola, ¿cómo están? Ahora. Bienvenidos a un nuevo programa de Humanos con Recursos, la primera serie de la televisión. Ya, pero muy suave. dedicada a temas del área de los recursos humanos. está como... Reflexionando sobre el Se mercado está laboral. parando, como parando el video. Vamos, Está muy bajito el volumen, profe. No, es que no hay más. en el capítulo de hoy Mira, si lo podemos vamos a hablar de solucionar. los temas más calientes que hay en la realidad argentina y también en América Latina, que son las compensaciones. Pues yo escucho, pero suena ahí como trabado a ratos ahí, no sé. Es que ese sí es problema del internet, ¿sí me entienden? Pero espera a ver si de pronto lo podemos mejorar por aquí un poquito. Yo pues. Ujú. A ver si de pronto sí que se traba este fallo. En capacitación empresarial. Ahora sí, profe. ¿Mejor Ya, un poquito? profe, ahora sí. Sí, ahora sí.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Humanos con Recursos, la primera serie de la televisión argentina dedicada exclusivamente a los temas del área de los recursos humanos. Como siempre, como es costumbre, vamos a estar también conversando, reflexionando sobre el mercado laboral y las oportunidades de empleo. Pero esencialmente vamos a intentar acercar ideas sobre lo que implica manejar gente, gestionar personas dentro de las empresas. En el capítulo de hoy vamos a hablar de uno de los temas más calientes que hay en la realidad argentina y también en América Latina, que son las compensaciones. Esa retribución que recibe todo empleado por el trabajo realizado y que lo más correcto es pensarla como una compensación total, donde además del componente salarial económico, el dinero, están los beneficios, que pueden ser más tradicionales, como un almuerzo, un transporte o la medicina prepaga, y también los modernos, como horarios flexibles, vacaciones adicionales o licencias extendidas. En un contexto económico complejo e inflacionario como el argentino, se vuelve aún más estratégica la gestión de las compensaciones. Pero ¿cuáles son los objetivos de la política de compensaciones? Básicamente dos. Asegurar la equidad interna. ¿Qué quiere decir esto? Que cada empleado reciba una retribución justa, acorde a sus responsabilidades e impacto. Pero también mantener la competitividad externa. Quiere decir que mi sueldo tenga relación y sea competitivo con el resto de las empresas. Los invito ya a conversar sobre compensaciones con nuestros invitados. Seguimos en Humanos con Recursos en el programa de hoy hablando de compensaciones, remuneraciones y beneficios, uno de los temas más calientes en la agenda de recursos humanos este año en Argentina. Y para ello nos acompañan en primer lugar Nicolás Brodkop, que es director de Recursos Humanos de HSBC Argentina, y también está con nosotros Santiago Ramos Mejía, que es director de Recursos Humanos y Comunicaciones para Latinoamérica Sur en Thomson Reuters, una de las compañías líderes mundiales en información profesional. Nicolás, Santiago, gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias. Y quizás para comenzar, hay con el tema de compensaciones siempre hay un halo, ¿no? En los empleados siempre es un tema sensible, ciertamente. Entonces me gustaría entender cómo se define cuánto se le paga a un empleado, ¿no? La gente a veces puede pensar, bueno, lo negoció cuando entró y ya quedó mejor posicionado, es amigo del jefe, pero sabemos que no es así, ¿no? ¿Cómo es la técnica, ¿no? Para definir con justicia, tal vez la palabra, el sueldo de un empleado? Mira, en realidad lo primero que tenemos que hacer es entender la competitividad con el mercado, ¿no? Y para eso existen muchas consultoras que nos pueden dar una mano para entender qué es lo que paga el mercado por un puesto equivalente, digamos, en otra compañía, ¿no? Y lo que muchas compañías hacen, muchas organizaciones hacen, es cuidar la competitividad externa de los salarios que pagan. O sea, eso es una estrategia, ¿no? El primer paso es, vos te haces de información de lo que paga el resto del mercado. Correcto, correcto. Y después hay estrategias que las organizaciones manejan, es cómo me quiero posicionar yo comparado con lo que está pagando otras compañías a puestos similares. Entonces se arma una estrategia que depende, digamos, de cada una de las estrategias corporativas y en base a eso yo digo, quiero pagar el promedio, la mediana, que es otra medida estadística, del mercado de compañías similares a la mía y con eso también me puedo garantizar de que mis personas no sean tan fácilmente atraídas por el mercado. Entonces vos decís que primero tengo que elegir yo, digo, voy a ser el que mejor paga, pago en lo que es la media o tal vez pago un poco menos, pero ¿por qué? Porque hay otros componentes en la remuneración, en la compensación aparte del dinero. Está claramente lo que te devuelve el candidato, digamos, ¿no? Vos tenés una banda y dentro de esa banda administrás en función aparte de lo que te suministra el mercado, tu equidad interna y lo que te aporta el candidato en función a experiencia, aptitudes, conocimiento, y lo vas administrando. O sea que también dentro de la banda existe una negociación individual del candidato y la empresa. Ahora, esto de la equidad interna, Nicolás, ¿no? Porque algunos pueden entender, bueno, todos tenemos que ganar lo mismo, obviamente en determinado nivel, nadie va a pretender que un gerente general gane lo mismo que un analista, pero si yo soy analista, ¿por qué no gano lo mismo que él? Que el propio gerente general, no, digamos, que el propio analista. o que otros analistas. Sí. No, respecto a otros analistas, bueno, hay muchos factores más que van a jugar, ¿no?
la experiencia, cuántos años en el mercado tengo otros roles sumados al propio rol, hay también diferencias de responsabilidades dentro de los mismos analistas, ¿no? Hay toda una carrera. ¿Y cómo se miden las responsabilidades? Bueno, hay varias formas de medir responsabilidades. Una ya es teórica, que es evaluar un puesto. ¿Qué impacto tiene este puesto dentro de mi organización? Y a igual impacto, digamos, que tiene los puestos, hay una estrategia de remunerar similar, de forma similar, ¿no? Y eso es un tema de evaluación y eso es teórico. Me interesa eso, porque vos cuando decís evaluar un puesto es que puede ser un puesto en un área, por ejemplo, concretamente, tenemos un analista contable que puede ser igual que un analista tal vez de marketing, porque el puesto vale lo mismo. Correcto. Eso es uno de los mecanismos que se usan en compensaciones, es armar una estructura salarial basado en una cierta puntuación, que hay varias consultoras también que lo manejan, y a partir de una evaluación se mide el grado de impacto que tienen distintos puestos de distintos departamentos. Puede haber un puesto de recursos humanos que tenga el mismo nivel de impacto que un puesto en finanzas, que un puesto en marketing, ¿no? Y eso depende de la empresa. Depende de la empresa. Y una vez encontrado el nivel de impacto que tienen estos puestos a través de la evaluación, se busca una remuneración acorde al impacto que tienen en la organización. Ok, entonces eso quiere decir que hay diferencias por áreas funcionales y también por compañías. Por supuesto, así es. Sí, tenés diferencias por familias de puestos, tenés diferencias, incluso estas bandas a las que yo hacía o Nicolás hacía referencia, si le ponemos número, banda 4 y 5, el techo de una banda 4 puede ganar más que el piso de una banda 5. Igual no es, termina una, empieza otra y tan matemática la cosa. Okay. Pero hay una técnica, hay una forma profesional de definir esto que yo inicio, a veces en forma un poco más cómica, decía que uno define el sueldo por la cara, no es así, hay un área, que es un poco lo que venimos acá a contar, dentro de recursos humanos, en compensaciones donde hay unas técnicas determinadas para tratar de objetivar. Profesor, el audio yo no escucho. Ahora, ¿cómo? hablamos al inicio que hoy se habla de compensación total, no es solamente el dinero, sino que hay un paquete... Y ahí ya no se escuchó más. El audio no se escucha. Bueno, imagino, ¿El volumen? por debajo de lo que paga el mercado, Ya se escuchó. tengo que darle algo más, ¿no? Digamos, ahí depende mucho de vuelta de la estrategia organizacional, pero sí, la realidad es que la compensación no es hoy solamente lo monetario abstracto, digamos, el contrato, digamos, algo contractual sería me pagan, trabajo y me voy. Después, si uno quiere ir más lejos y tener un contrato más tipo emocional y de permanencia, lo que uno va a buscar es un montón de beneficios más que logren esa retención al empleado que yo estoy buscando. Y eso hay, digamos, una infinidad de vehículos que podemos llamar también que hasta el clima laboral es una forma de compensar a nuestra gente porque todo entra dentro de esto que hace que mi empleado se quede y trabaje conmigo, ¿no? Y, por ejemplo, también Santiago, ¿cuáles son los beneficios de vuelta tradicionales, ¿no? Los que cuando uno entra a una compañía dice, este es mi componente económico, esta es la plata que voy a recibir y aparte vienen estos que generalmente vienen dados, ¿no? Sí, vas de lo más tangible a lo más intangible, si querés, hasta cómo medís el clima laboral, digamos, ¿no? Vas de los beneficios clásicos, digamos, que hasta por ahí están plasmados en una oferta de trabajo, a los no tradicionales que no necesariamente llevan una oferta firme, pero el candidato evalúa en la empresa que existan, que sean beneficiosos, que le convengan, y depende también mucho de la generación a la que participa el aspirante o el empleado al que vos estás remunerando. A ver, ahora después vamos a volver a eso, pero dentro de los tradicionales, ¿no? Para explicar, tenemos, por ejemplo, lo que puede ser una medicina prepaga, ¿qué más? Almuerzos o descuentos sobre almuerzos, en algunos es muy normal en, por ejemplo, plantas productivas que están algo alejadas, transporte hacia las plantas. O sea, todos esos forman parte de un paquete que ya es, yo diría, tradicional y que... Probablemente en el mercado donde esté esa compañía, prácticamente todas la están ofreciendo, porque por eso son normales, ¿no? Y que es al cabo dinero, ¿no? Porque una medicina prepaga, que a veces es no solo para el empleado, sino para el grupo familiar, ciertamente es una remuneración importante, ¿no? Claramente para nosotros, por ahí para el Se perdió otra vez el audio, profe. deja de percibir lo valor. Qué cosa tan irregular. Bueno, y ahí entonces ahora sí, retomo tu punto de vista. Con las nuevas generaciones, ¿no? por la mujer. Estos beneficios, este efecto del dinero, ¿cambia? ¿Es el mismo? ¿Cómo juega? Sí, en términos económicos, si querés, es el mismo. Deberíamos aspirar a ir hacia una flexibilidad de beneficios. No es lo mismo un paquete de beneficios para una madre con 2 hijos que para un soltero en una etapa totalmente distinta.
Idealmente debería haber un presupuesto asignado y que cada uno elija una cartera de beneficios. Ese es el aspiracional teórico máximo, si querés. Entonces uno acomoda su presupuesto, a la cual la compañía está dispuesta a invertir en esa persona, en la cartera de beneficios que más se le acomodan a él. Es como que yo tengo un set, no sé si será virtual, y voy eligiendo. Ahora, administrar eso debe ser también complejo, o no tanto. Hay alguna herramienta, algo, ¿no? Es como... Lo que Santiago comenta, la realidad es que en algunos lugares modernos en el mundo existe, ¿verdad? Y hay herramientas para administrarlo. No, es aspiracional porque... Y la realidad es que se tiene que dar varios factores, que es obviamente la administración y un equipo y un sistema que te soporte. También tiene que haber un marco legal que te ayude a poder llevar el camino de tus beneficios a algo que se pueda adaptar más ágilmente a lo que cada uno quiere, ¿no? Bien. Porque desde el punto de vista aspiracional de organizaciones muchas veces se quiere dar, pero uno choca contra algunos factores, inclusive legales, que lo hacen más complicado, ¿no? Pero en esto, volviendo a lo que decía Santiago de las nuevas generaciones, o sea, hoy puede ser tal vez que para un joven, ¿no?, que recién ingresa al mercado laboral, la obra social tal vez, no sé, no piensa tanto en su salud, no piensa tanto en el futuro, naturalmente, tal vez se enferma menos o incluso tal vez sus padres hoy se lo están pagando, no tiene tanta importancia y tal vez valora otras cosas. ¿Qué puede ser lo que esté valorando hoy tal vez un chico de 20, 22, 23, 24 años? Mira, yo diría que hoy cuando hablamos de nuevas generaciones, lo que es flexibilidad es algo que realmente está muy apreciado en las nuevas generaciones. Yo diría que si queremos ir a flexibilidad es esto, bueno, quiero algunos días irme más temprano, tengo alguna actividad que también valoro, tener, digamos, algunas actividades también, inclusive dentro de la compañía, que hacen más blanda el día a día, digamos, tener gimnasio, tener un comedor, pero que el comedor mismo pueda estar al aire libre, pueda tener tiempo para también, digamos, relajarme con colegas de trabajo, algún lugar de distracción, una mesa de ping-pong o lo que fuera. Todos esos son temas que en definitiva lo que están queriendo las nuevas generaciones es disfrutar el tiempo. Hay un gran valor en disfrutar el tiempo, en los tiempos disponibles a lo largo del día de trabajo también. ¿Y ustedes sienten tal vez que en estas nuevas generaciones tal vez el dinero pierde peso, que una oferta, o sea, lógicamente siempre tiene que estar, imagino, porque tiene un componente higiénico donde, digamos, tiene que satisfacer ciertas necesidades, pero que tal vez las nuevas generaciones a igualdad de salario, ¿no?, dicen, bueno, no, me queda lejos de mi casa, no voy a hacer el esfuerzo de perder media hora, 40 minutos para viajar, ¿no? Sí, pierde, no sé si peso, pierde preponderancia a la hora de su análisis. No es el foco, no es el centro de esta nueva generación, netamente lo económico, digamos, ¿no? Analizan y evalúan cuán flexibles somos, hasta por ahí, hasta cuestiones más triviales, qué assets, qué elementos tecnológicos le proveemos para prestar el servicio, el trabajo, si le damos trabajo remoto. Valoran claramente, tienen otro centro. Lo ponías el ejemplo vos en la prepaga, digamos. Sí. No le ponen el foco, piensan, si querés, egoístamente decir, hoy esta es mi condición, el salario que percibo alcanza para un nivel de aporte que me alcanza para cubrir mis necesidades básicas de salud. No proyectan el día de mañana una familia, 4 hijos como en mi caso, y otra carga que soportar. Es totalmente así. Y la realidad es que, bueno, nosotros como organizaciones tenemos que también adaptarnos para ser competitivos, y la realidad es que lo que pasa con los chicos también es que cuando entran a una organización lo que inmediatamente es la conectividad que tienen con otros pares, ¿no?, de la misma edad, ¿no? Facebook y demás redes sociales que existen hoy, inmediatamente saben cómo es trabajar en los distintos lugares, con lo cual también como arma de atracción lo mejor que uno puede hacer es trabajar internamente, porque la realidad es que la conectividad es inmediata. Y saben cómo es la experiencia de trabajar en tal o cual lugar, ¿no? Hoy todo se sabe y todo está a la vista. Se sabe. No hay más mitos. Me gustaría ahora hablar de compensaciones con 2 grupos que puedo entender que tengan algún tratamiento distinto. Ustedes me confirmarán. Uno es el de los altos potenciales, aquellos que ustedes los tienen identificados como decir, estos son los profesionales que yo los quiero mantener en mi empresa y van a ser el día de mañana tal vez directores o personas muy importantes. La política de compensaciones y beneficios es distinta para ese grupo. Yo puedo dar concesiones específicas. En caso que sí, ¿cómo juega con el resto? La gente dice, ¿por qué él sí y yo no? Bueno, primero es mucha explicación, ¿no? Yo creo que cuando hay filosofías y políticas de identificar gente de potencial, en general en las organizaciones que existe eso es conocido.
y se tiene que manejar, digamos, no abiertamente mostrando estas son, pero se sabe que la existencia de la selección. Y como explicamos al principio, las bandas salariales, por ejemplo, son en definitiva a cada nivel son bandas y uno va a tender digamos, a posicionar a aquellas personas de alto potencial más arriba en las bandas. Hay otras herramientas que son compensaciones diferidas en varios tipos de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una persona de alto potencial, lo que yo voy a hacer es que se quede en mi organización y para eso le prometo que en 3 años a vos te voy a pagar un determinado monto. Puede ser un monto, pueden ser acciones en el caso de una compañía que cotice, hay distintos vehículos, pero en definitiva es una promesa que yo a la persona de alto potencial en X cantidad de tiempo le voy a hacer un pago que en principio tiene que ser un pago interesante, que logra retenerme a aquella persona. ¿Okay? Y esos son los vehículos que en compensaciones manejamos para retener gente de alto potencial. Y en términos de beneficios puede plantearse que tal vez, digo de vuelta, ¿no? Yo lo tengo a Messi en mi equipo y me pide, bueno, yo quiero 6 meses porque me voy a ir tal vez con mis amigos o por un tema familiar de viaje y después vuelvo. O sea, te estoy poniendo en un aprieto, pero digo, entiendo que hay políticas, pero así todo, ¿hay espacio para estas licencias? ¿Se hablan? ¿No? Generalmente los Messis en las organizaciones son los que primero llegan a entrenar y último cierran el vestuario. O sea, no es tan común que un alto potencial al cual vos estás comunicando, informando, desarrollando, proponiendo bonos con vesting, como explicaba Nicolás o lo que fuera, pretenda excepciones. Es más, él es el que te muestra a dónde todos los demás deberían llegar. Si los hay, me imagino que cada compañía tiene la libertad de analizar y decir, bueno, qué concesión, si realmente quiero invertir en este potencial. Bien, yo hablaba al principio de 2 grupos, ¿no? Uno es el de los altos potenciales. Me gustaría también conocer otro grupo que también hay mucho de mito, pero tratemos de quitarlo, que es el de la alta dirección, ¿no? Los gerentes generales o los CEOs o tal vez algún director, ¿no? Digamos, en la política de compensaciones de ellos, ¿existen tal vez instrumentos distintos? ¿De qué dependen? ¿Por qué esa diferenciación? Mira, en realidad la realidad es que a medida que vamos creciendo en jerarquía y llegando hacia el presidente de una organización, lo que va aumentando en general es la preponderancia de pagar bonos anuales, ¿no? Que están basados en objetivos, que están basados en los resultados de las organizaciones, y eso en definitiva lo que va buscando es el compromiso de aquella persona que tiene responsabilidad importante a cargo de lograr esos resultados que la organización está buscando. Eso es primero, y segundo, también se van empezando también a adaptar las mismas herramientas que se usan para personas de alto potencial, pero por otra razón, porque la persona a medida que va aumentando la responsabilidad tiene más valor para la organización y yo me quiero asegurar que esa persona también se quede en la organización. Entonces los mismos bonos de retención también suelen aplicar a alta dirección. Eso quiere decir que en realidad cuanto más alto estoy en la jerarquía, la parte variable, el componente variable es mayor que tal vez que un analista, por poner un puesto de entrada, que recién ingresa y donde su injerencia o su impacto en conseguir que la compañía alcance resultados es menor. ¿Esa sería el racional que hay detrás de eso? Es mayor y a mayor riesgo también. O sea, a mayor, digamos, jerarquía y peso en la organización, su variable, digamos, está muy atada al resultado. Digamos. No es simplemente pretender extender la relación con el ejecutivo, sino que, y por ahí se fija bien a nivel corporativo, es, bueno, a mayor riesgo y exposición, mayor variable percepción. Bien, hay un tema que está asociado, y vos lo mencionaste por encima, Nicolás, que es el tema de la comunicación, ¿no? Porque las remuneraciones, lo que le pago a la gente, es un tema sensible y yo conozco compañías, y creo que ustedes también, donde a veces está abiertamente, se explica cuántos son las bandas que explicaban, no lo que gana cada empleado, pero sí los rangos, ¿no? Bueno, tu sueldo puede ir de 4 a 6. Ahora, eso que existe, como sabemos, ¿cómo se logra? Porque uno puede pensar, tal vez el que lo está mirando dice, no, ¿cómo mi empresa voy a decir cuánto puedo ganar? Sí, es muy interesante lo que decís, ¿no? Y yo creo que la tendencia a largo plazo es cada vez ser más abierto con la compensación. Digamos, hay varios ejemplos en el mercado de que se va trabajando hacia el hecho más transparente de cómo se administra, explicar cómo se maneja, con qué compañías me comparo. Y hay casos más evolucionados y menos dentro del mercado que en algunos inclusive muestran lo que son, llamamos en general curvas salariales, ¿no? Los distintos niveles y qué bandas de pago tiene cada una, y eso existe. Y lo que va necesitando es cada vez más explicaciones, haciendo más transparente el proceso y más educación a la gente, ¿no?
por qué hacemos esto, por qué hacemos lo otro, qué filosofía se busca atrás, y todo eso obviamente requiere cada vez más explicaciones a la gente. La gente suele recibirlo muy bien porque en definitiva hace mucho más transparente todo el proceso y explica los racionales de por qué existen estas diferencias y por qué esta persona es elegible a esto y no lo otro, ¿no? Ahora, eso sirve, perdóname, es por ahí, si sos competitivo, es mostrar estas encuestas públicas o que vos salís a contratar y por ahí no abierta a todo el personal, pero sí a los gerentes o managers que vienen con cuestionamientos de equipos. Entonces, cuando un manager viene con un cuestionamiento y dice, mira, creo que mi equipo está en estas condiciones, vos le abrís el juego, le decís, mira, tu equipo está en esta hora, y tenés un comunicador adicional a recursos humanos que transmite, decir, bueno, va, yo fui, me mostraron, la verdad que hay un respaldo de todo lo que me han dicho, y eso ayuda mucho, por supuesto, si sos competitivo. Bueno, eso justo lo quería enganchar con eso, porque todo esto que contaba Nicolás, la pregunta es quién lo hace, y sabemos que no es solamente recursos humanos, sino como dijiste vos, me parece que el primer vehículo es cada jefe, ¿no? Y que tiene que hacerse cargo con información, ciertamente, porque si no es difícil, pero a veces uno puede esquivar, ¿no? Y decir, bueno, háblalo con recursos humanos, cuando en realidad la responsabilidad es la gestión de él, es explicar y de alguna forma, ¿no?, conducir y con esa persona con la información y los instrumentos que da recursos humanos y explicarle, ¿no?, cómo es la política que se define, ¿no? Totalmente. Y en realidad la realidad es que recursos humanos es un facilitador de herramientas, ¿no? El líder es el que lidera y ese rol recursos humanos no lo puede cubrir. El líder es el que va a liderar la gente y es el que tiene que tomar los materiales que recursos humanos prepara y le da de sostén al líder para que pueda explicar, para que pueda entender, para que pueda explicar carreras y demás, digamos, demás temas de recursos humanos que el mismo líder es el que administra, en definitiva, ¿no? Bien, para ir redondeando, una pregunta que es inevitable, pero me interesaría ver cómo lo hacen ustedes esas aproximaciones. En este contexto que tenemos de inflación, ¿no? Complejo, ciertamente, ¿no? Porque imagino que nunca nadie está satisfecho con lo que gana. ¿Qué se ajusta en esta política de compensaciones? ¿Dónde ponen ustedes el acento, digamos, que lo hacen más seguido, digamos, como para tratar de dar una mejor solución y que la gente no sienta que ciertamente no está ganando lo que corresponde, ¿no? Mira, mi visión en eso en realidad es, casualmente como hablamos de la transparencia de cómo se manejan las cosas, ¿no? En realidad, a medida que más transparente es la organización en la forma de administrar las compensaciones, le explico el mecanismo, yo quiero estar en X posición respecto a estas compañías y existe un mecanismo y yo puedo mostrar un historial que muestra que yo sigo realmente esta filosofía, le voy transmitiendo confianza a nuestra gente de que realmente es una filosofía que tiene la organización, que la sigue y que en el hecho de que hayan corrimientos salariales, nuestra propia compañía o organización va a tomar las medidas necesarias para mantener esa posición que yo necesito. El hecho hoy de tratar de sacarle esa preocupación a nuestra gente, esto está bien manejado, este es el mecanismo y así lo administra mi organización, relaja muchísimo la relación laboral que tenemos porque hoy es un tema muy caliente, ¿no? Y para mí es mucha comunicación y apertura, digamos, y involucrarlos en el devenir de la compañía, porque es insólito y nos pasa mucho a cualquiera, a todos, la demanda, la exigencia, aislado de cómo está el contexto o cómo está la compañía, digamos, ¿no? Entonces, involucrarlos en los resultados, en el mes, en el trimestre, en si cumplimos o no cumplimos el plan, después nos pone a todos en un equilibrio, en una balanza, de decir, bueno, ahora salgo a pedir qué en función a qué, digamos, ¿no? Pero concretamente, en estas épocas lo que se hace tal vez es, imagino, mucho mayor trabajo, revisiones más periódicas, ¿no? Imagino que cualquier gerente general está todo el día hoy, ¿no? No sé si todo el día, pero mucho tiempo de su agenda concentrado en, bueno, qué pasa con los salarios, cómo impactan en mi estado de resultados, ¿no? Lo cual implica esto que decíamos, ¿no? Estar revisando de forma tal vez más recurrente que en otro momento económico, ¿no? Sí, digamos, lo que es tradicional en muchos mercados de una revisión sola anual, claro. Yo diría que hoy la realidad es que mínimo 2 veces al año uno tiene que tener una revisación, aunque sea la segunda básica, ver y tener un medidor de temperatura de cómo se están moviendo otras compañías, digamos, pares, ¿no? Porque la realidad es que el mercado lo amerita, ¿no? La velocidad de corrimientos hace necesario el hecho de poder tener una medición más a lo largo del año, aunque sea para poder medirme y compararme cómo estoy posicionado. Bien, entonces para ir cerrando, redondeando, creo que lo fuimos conversando durante el programa, pero me gustaría este mensaje final, como siempre, para los que nos están mirando y pueden decir, bueno, ¿cuál es la clave, el ABC de las compensaciones? ¿Cuál sería entonces, en síntesis,
la clave, Nicolás y Santiago, para gestionar de manera exitosa las compensaciones en una empresa? Yo creo primero, y como Santiago mencionaba, el tema de comunicacional, explicar cómo es el mecanismo, cómo funciona, dar la tranquilidad y mostrar con el hecho de que eso que yo expliqué lo voy realizando. Yo me quiero manejar comparado con estas compañías, voy a estar comparado con estas compañías me quiero ubicar a la mitad y mantenerlo y ser constante con eso va a dar mucha tranquilidad y no olvidarse de todo el resto. Porque la realidad es que la compensación no es solamente el salario, hay un tremendo valor en todo lo demás que es clima laboral, la flexibilidad, cómo nos relacionamos entre los pares de la compañía, todo eso tiene valor y en definitiva va a hacer que cuando yo pueda llegar a ser atraído por otra compañía me van a tener que pagar mucho más. Y esa diferencia, ese mucho más es lo que vale todas las demás cosas que tal vez son intangibles, ¿no? El clima laboral, la relación con mis pares y los demás. Todo eso tiene muchísimo valor más y no hay que olvidarse porque es muy importante. Sí, la apertura, la comunicación y hacerlos parte del proyecto en el que estamos todos, digamos, que en tiempos difíciles, como vos dijiste, que nos es ajeno a muchos y a todos, nos impacta a todos por igual. Gracias, Santiago, Nicolás, por estar con nosotros. Nosotros hasta acá llegamos por el programa de hoy. Como siempre, si te quedaste con ganas de revivir este tema u otros de recursos humanos, lo pueden hacer a través de nuestras vías de contactos en las redes sociales. Estamos en LinkedIn, en YouTube, en Facebook y en Twitter, también a través de nuestra dirección de correo electrónico, por nuestra página web y todos los miércoles recuerden que estamos por la radio en FM Millennium 106.7 desde las 11 de la mañana. Chau, hasta la próxima. ¿Cómo la vieron? Muy cierto. ¿Se quedaron dormidos? No, de acuerdo, mire toda la información ahí que compartimos, ¿no? Es importante ver, ¿cierto? Pues obviamente la posición digamos, de los jóvenes actualmente, o uno como joven, uno nunca piensa en que ya va a volver viejo, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces, uno ya ahí es cuánto me pagan ya, qué puedo comprarme, qué celular mejor puedo comprar, qué reloj, todo ese tipo de cosas. Está uno más pendiente de esa cosa, ¿cierto? Obviamente que si a usted le dicen, no, pues le voy a dar una de las compensaciones, esa, no sé, un bono para medicina. La gente dice, no, ¿yo para qué quiero eso, cierto? Más bien deme un bono para minutos de celular. Oye, ¿cierto? Muy bien, hágame el favor y me prenden ahí me activan las camaritas para salir de y nos metimos en la otra, que hay un tema bien interesante con selección de... ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien, profe. ¿Sí? Eso es lo más importante, ¿sí o no? Que mientras no se me duerma, vamos bien. ¿Yo no? Listo. Vamos aquí y entonces nos vemos ahorita, allá nos conectamos por el otro enlace, ¿vale? Listo, ya, sí, chicos. Bueno. Aquí,